Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. ¿Por qué a las mujeres todavía nos cuesta hablar de lo que sentimos, de lo que deseamos, de lo que realmente nos pasa? Era una niña insegura. Este podcast es mi respuesta. Soy Lucía Gala y este es tu espacio seguro para hablar de todo eso que muchas piensan, pero pocas dicen en voz alta. Relaciones, deseo, cuerpo, trabajo, identidad, hasta placer. Hablemos de lo que queremos. Por eso estás sola, tus 43 años. O sea, estoy sola por elección. De lo que nos duele. En estos momentos tengo el corazón completamente destrozado y roto. De lo que nos mueve. La cámara, la luz y digo, ahí están los millones de bolivianos que llevo conmigo. Porque ser mujer hoy es un desafío, pero también es un poder. ¿Estás lista para ser parte de la conversación? El episodio de hoy lo venimos hablando desde el año pasado en estas fechas, porque hablamos con esta amiga de que hay que concientizar mucho de este tema y de verdad que me pone muy feliz que al fin se concrete. Así que bienvenida María René Contreras, ¿cómo estás? Gracias, Lu. Muchas gracias por invitarme. Como decís, desde el año pasado venimos hablando de este tema y qué fecha más importante hoy que podemos concientizar a las personas sobre la dislexia. La verdad es que es un tema que muy poco se habla, muy poco se conoce y para mí un honor y un gusto estar aquí hoy con vos. Me encanta. Yo la verdad que voy a hablar mucho desde mi ignorancia porque yo no tengo una experiencia con alguien disléxico, no conozco a nadie que sea así y quiero que... ¿Vos sos disléxica? Soy disléxica. O sea, compartimos todo el colegio juntas Sí. y me vengo a enterar ahora que qué locura. Mira, me sorprende que no me hayas dicho, no se te nota, porque es lo que usualmente te suelen decir, ¿no? Yo tengo dislexia, vengo de una familia disléxica, te puedo decir que tengo pedigrí disléxico. Porque sí, todos somos disléxicos. En nuestra época sabes muy bien que lo tocábamos como un tema secundario en alguna materia del colegio y más de eso no se hablaba, ¿no? Wow. Pero el día de hoy ya buscamos que haya más visibilidad porque te cuento que el 10% de la población del mundo tiene dislexia. ¡Qué locura! Y solamente el 10% de la población de disléxicos está diagnosticado. Y en mi caso, te lo cuento como una anécdota, nuestra profesora de filosofía, Ajá. en un examen, me llamó, ¿no? Y yo, ay, no, ¿qué hice, no? Me tenía resaltada todas las veces en las que yo había expuesto mi dislexia y me dijo, ¿vos sabés que sos disléxica? Y yo, no, ¿qué es eso, no? Y me dijo, sí, sos disléxica, pero veo que no tenés dificultades que te impidan relacionarte y desempeñarte, ¿no? Fue la primera vez que escuché la palabra, pero como usualmente no se hablaba del tema y además por mi parte yo no encontraba una dificultad porque como vos decís, soy buena alumna. Pero ahora que te explique un poco lo que es la dislexia, te voy a también explicar las características de dislexia que ya descubrí en mí misma siendo adulta. Empecemos por bien qué es la dislexia, como para que la gente lo entienda. La dislexia es una dificultad para leer y escribir que se da en una persona que tiene una capacidad cognitiva normal. Ya. Entonces, hoy en día se habla mucho de dificultades y las personas suelen decir es que él tiene una inteligencia superior. Entonces, muchas veces los padres... Especial. Exactamente. Muchas veces los padres desde nuestro amor tratamos de decir, sí tiene esta dificultad, pero él es buenísimo en esta cosa. Y no es así. O sea, la característica principal de la dislexia es que son personas comunes. Se llaman habilidades compensatorias las herramientas que ellos adquieren a raíz de sus dificultades. Que te lo voy a explicar más adelante. Porque, bueno, yo no soy psicóloga, yo solo soy una mamá. Sí, una mamá que tiene un hijo que también tiene dislexia. Exactamente. Entonces, ¿cuándo es que yo comienzo a interesarme y a ahondar y investigar sobre este tema? Cuando tengo un hijo que enfrenta dificultades más grandes para poder aprender a leer y escribir. Entonces, la dislexia es básicamente una dificultad para leer y escribir. Ellos tienen la inteligencia normal, ellos aprenden como todos los niños, pero a la hora de plasmar su conocimiento en un papel es donde ellos se ven afectados. Quiero que sepan que María René es mi compañera de colegio de toda la vida. Hemos crecido prácticamente juntas y me vengo a enterar ahora de que ella tiene dislexia. O sea, yo venía acá y ella vino acá porque yo pensé que íbamos a hablar de su experiencia como madre con un hijo con dislexia. Y había sido que vos también creciste toda tu vida con dislexia y te enteraste ya de más o menos adolescente, adulta, ¿no? Porque psicología no la pasamos cuando éramos niñas. ¿Cómo fue para vos crecer con todo esto? Y estaba mencionando que a veces como que agarrás ciertas
habilidades extra por esta dificultad. ¿Me puedes explicar un poquito más? A raíz del diagnóstico de mi hijo, comienza a ahondar. Y lo primero que te dicen, el origen de la dislexia. Ok. Un origen neurobiológico. ¿Qué quiere decir? Que es algo que se hereda. Entonces, en primera instancia te dicen, bueno, tu hijo tiene dislexia y mi marido y yo nos miramos y vos o yo, digamos. Ajá. Entonces, comienzo yo a investigar y veo muchas características que yo tengo. Ya. Entonces, me gusta mucho comparar la dislexia por muchos aspectos con la miopía. Ok. Entonces, van a haber muchas personas en este programa que te digan, ay, yo tengo dislexia. Y en mi caso también, yo tengo dislexia y yo pude superar toda mi etapa escolar con éxito. Sí. Pero existen grados. Es como que yo te diga, oye, Lu, tengo miopía. Vos me digas, yo también tengo miopía, pero yo puedo ver bien sin lente. ¿Cuántos grados de miopía tenés vos? Claro, 0.5. Entonces, me gusta relacionarlo mucho con esto porque no está bien entre disléxicos decir, no pasa nada. Ya. Yo tuve, en mi caso, yo tuve una vida escolar normal. Sí. Veo cosas que, o sea, herramientas que yo adquirí para compensar mi dificultad, como por ejemplo, leer en voz alta. Mi madre siempre me decía que desde chica aprendí a leer y yo iba por la casa con mi cuaderno leyendo. Entonces, ¿qué hacía yo? Aprendía de manera auditiva. Entonces, así era como yo asimilaba los contenidos, porque a la lectura silenciosa nunca se me daba bien. Es una de las herramientas compensatorias que yo adquirí para poder contrarrestar mis dificultades para comprender lo que leo. Wow. Sí. Claro, es decir, eso vos lo hacías como que por motus propio, no te diste cuenta, digamos. Exactamente. ¿Y cómo fue que vos te empezaste a dar cuenta que tu hijo presentaba estas banderitas, podamos llamarlo, para que luego lo llevaste a un diagnóstico? Bueno, Nicolás, cuando él era pequeño, tenía dificultades para hablar, que también las tuve yo. Ya. Siempre me decían, vos de chica, en vez de decir elefante, decías alafanta. Entonces yo sustituía palabras. Como la escritura es codificar sonidos, entonces tiene mucha relación también por la manera en que nosotros manejamos el lenguaje. Nicolás, igual que mamá, solamente nos entendíamos nosotros dos. Inclusive yo le decía, hablas nicolés. Y yo te entiendo porque hablo nicolés. Porque él hablaba súper mal. Entonces, desde chiquito lo llevamos a la fonodióloga. ¿Cuándo es que se diagnostica? ¿Cuándo es que se puede establecer un diagnóstico certero de dislexia? Cuando el niño se somete a la lectoescritura. Entonces hablamos entre primero y tercero de primaria. En este lapso, en primero de primaria, ya a mí me habían dicho que el niño no se estaba desarrollando de la misma manera que sus compañeros. Y eso es algo súper importante. Sí. Porque ¿quiénes son los encargados de dar este primer vistazo? Son los profesores. Sí. Nicolás es mi primer hijo. Entonces, para mí todo su desarrollo era normal. Quizás haya sido el segundo, yo haya dicho, no, comparado con el primero, veo que algo no está bien. Pero al ser mi primer hijo y al ser yo la última hija, tampoco tenía un hermanito, un sobrino, alguien cercano en quien yo comparar. Apoyarte. Exactamente. Entonces, cuando él estuvo en primero de primaria, ya me comenzaron a decir, algo pasa, el niño pasa 6 horas de su vida en el colegio y todos los demás niños están aprendiendo y él no puede aprender. Y ahí hay algo muy importante que lo recalco. Él tiene la capacidad de aprender como todos los niños, sí, porque verbalmente él se desenvuelve como todos. Entonces, en ese momento me dicen a mí, haga un diagnóstico integral. Que quiere decir que 5 profesionales analizan a los niños y entre los 5 dan un diagnóstico de cuál sería la dificultad que él está teniendo. En esa primera instancia, al estar él recién desarrollando sus habilidades para la lectoescritura, me dan un diagnóstico que no es certero, que al día de hoy no es certero, que creo que no vale la pena decir cuál era. Sin embargo, para nosotros fue choqueante, ¿no? Claro. Que te den un diagnóstico errado y que además era un diagnóstico mucho más grave que lo que él tiene. Nosotros como padres nos sentimos súper afligidos. Al tiempo vino la pandemia. Hicimos homeschool obligatoria. Y para mí el niño iba de maravilla, porque yo le enseñé a mi hijo a leer y a escribir. Entonces no había una comparación, no había una presión. ¿Y cuál es la principal dificultad? Al tener un sistema educativo que mide tus conocimientos a través de un papel y un lápiz,
o sea, lo están midiendo con lo que a él no se le va bien. Pero sin embargo, nosotros tuvimos 2 años de gracia en pandemia. Claro. Y de ahí pasamos a tercero de primaria, cuando ya él debería tener sus habilidades completamente dominadas. Y ya me dicen, bueno, volvé a hacer el diagnóstico porque el niño sigue mal. No está pudiendo rendir igual que los demás y tenemos un problema con su rendimiento. Y es ahí cuando nuevamente hacemos la evaluación y por primera vez nos dicen, tiene dislexia. Y comienza nuestro camino. Y eso que vos tuviste dentro de todo un colegio que alertó y te avisó del rendimiento. He visto muchos casos de mamá donde el colegio no advierte de esos conocimientos, como que está directamente, sí, todos los niños escriban, aprendan, son mal alumnos. Ahora sucede mucho, Lu, y creo que las madres lo van a comprender, las que tienen hijos en el colegio, que el colegio, cuando hay un niño que se sale de la línea, se sale de la fila, directamente te llaman diagnóstico, te ponen XZ terapia, maestra integradora. Entonces, ahora es cuando los colegios más están solicitando este tipo de apoyo, cuando muchas veces no deberían. En este caso, el colegio lo hizo. Ellos detectaron la dificultad, pero no me solicitaron a mí que mi hijo tenga apoyo, sino me necesitaron ayuda, porque ellos no tenían la capacidad de atender a mi hijo. Entonces, al haber, en este caso, su colegio era un colegio con muchos alumnos, entonces no tenían la capacidad de atender las necesidades de mi hijo. Claro. Y ya tenían el desconocimiento. Y es algo también muy importante, porque si hablamos de una dificultad para aprender, que se da en el 10% de la población, sí, te vas a sorprender la cantidad de maestros que ignoran la dislexia. Sí. Y es algo catastrófico, porque se supone que el 10% de tus alumnos pueden tener esta condición. ¿Cómo es posible que vos no sepas qué es? Claro. Entonces quizá sea desinterés, quizá sea desmotivación, o tal vez sea más práctico para ellos decirle al papá, oye, algo está mal, hágase cargo. ¿Dónde se va uno a hacer esta clase de diagnósticos? Vos en tu experiencia que primero tuviste un diagnóstico equivocado del tema. Bueno, existen centros multidisciplinarios donde hay usualmente una fonoaudióloga, una psicopedagoga, psicólogo, terapeuta ocupacional, y es ahí donde uno asiste para solicitar. De paso, es carísimo, ¿no? Entonces es un tema que realmente yo agradezco mucho las condiciones con las que se nos ha presentado, porque nosotros hemos podido brindar el apoyo necesario para que mi hijo pueda desarrollarse. Pero la verdad que hay muchos niños que no pueden acceder a esto porque el diagnóstico es bastante caro y bueno, después del diagnóstico vienen las terapias. Entonces, costear este tipo de dificultad es realmente muy difícil. Y aparte, el sistema educativo te responsabiliza a vos, Diego. De hecho, en el primer diagnóstico, cuando él era pequeño, nos dijeron que necesitaba una maestra integradora, porque ellos no tenían la capacidad de enseñarle. Entonces, para nosotros fue terapia, colegio, maestra. ¿Te das cuenta? Y además, con toda la presión y todo el estrés y todo lo que implica sumergirse en un mundo en el que te dicen, tu hijo necesita apoyo, tu hijo no está bien, tu hijo no está como los demás. Entonces, realmente, desde mi experiencia, cometí muchos errores que ahora me gustaría, por este medio, que las personas puedan evitarlas, ¿no? Uno de los errores más grandes que cometí fue ignorar las necesidades de mi hijo, primeramente como niño, porque luego del primer diagnóstico vinieron las terapias. Mi hijo iba a clases de 7 a 12 y comenzaban sus terapias a las 3 de la tarde y salía a las 6 de la tarde. Wow. Entonces es más que una jornada laboral. Sí. ¿Sabes qué pasó, Lu? Mi hijo comenzó a comerse las uñas porque estaba tan estresado. O sea, no podía jugar, no podía hacer nada. Era toda la mañana. Niños. Toda la mañana voy a clases, toda la tarde voy a terapia. ¿Y por qué? Porque junto al diagnóstico están las indicaciones de todas las terapias. Y no tengo nada en contra de ello, sino que hay que anteponer el bienestar del niño y también que el niño necesita tiempo para ser niño. Sí, totalmente. Entonces, de seguro mi hijo necesitaba todas esas terapias, pero yo prioricé sus necesidades. Sí. Y me quedé con aquellas a las que yo le di prioridad. Entonces, fue el error más grande que cometí, porque económica, físicamente y emocionalmente fue una carga no solo para él, sino para toda mi familia. Obvio, llevarlo a la terapia, llevarlo a esto. Exacto. Pero no te quiero justificar, pero yo creo que todas las mamás que nos están escuchando y viendo
se van a sentir identificadas porque vos escuchas que algo tiene a tu hijo, vos querés hacer todo para mejorarlo hace rato, te des curita, digamos, ¿no? Sí. Pero sí me parece muy bueno el aprendizaje de, ok, pero puede tener un proceso, déjalo ser niño también. Exactamente. Es que, tal como lo decís, las madres muchas veces queremos acelerar los procesos, pero todo tiene un tiempo. Entonces, hay algunas terapias que demoran mucho tiempo en ver fruto, que a veces uno dice, lo estoy trayendo en vano, no veo mejoría, pero yo les digo, tienen que tener mucha paciencia y además priorizar, sobre todo la salud y el bienestar del niño. Déjenlo ser niños. Ajá. Yo le digo mucho a mis amigas y les mando un saludo. Porque Los niños. ¿sabes qué, Lu? Los niños pasan 6 horas al día en el colegio. ¿Qué es lo que hacen en las tardes? Meterlo a clases para reforzar lo que aprendieron una mañana. Entonces le digo, ¿tu hijo tiene una dificultad para aprender lo que le están enseñando en el colegio? La mayoría de las veces la respuesta es no. Entonces, ¿por qué en la tarde no lo metes a clases de arte o a clases de deporte? Sí. ¿Alguna otra habilidad? Porque él ya está pasando 6 horas de su vida en el colegio. Sí. Entonces no tiene sentido, obviamente, si él no tiene una dificultad, que en la tarde esté reforzando lo mismo que hizo una Obvio, mañana. matemáticas a la tarde, me muero. Si tenés problemas para matemáticas, está bien. Dale a vos, sí. Pero si no, no. O sea, ahora veo muchas madres que simplemente dicen, que no quiero bregar con mi hijo. Es que yo no quiero hacer las tareas. Entonces entiendo que hay personas que realmente no tienen paciencia. O están todo el día ocupadas trabajando. Exactamente, pero quizás, digamos, en ese caso, contratar a una persona que vaya y le ayude a hacer las tareas del colegio. Sí. Pero no una persona que le adelante contenido, ni una persona que repase nuevamente lo que él ya aprendió. Si el aprendizaje está consolidado, dejen a su hijo ser niño, por favor. Sí, sí, totalmente. Acá una persona que pasó todas sus tardes haciendo arte y haciendo un montón de cosas creativas y acá me ven, estoy bien. Así que traen a su niño ser niños, la verdad. No me gusta ese primer aprendizaje. ¿Cuál sería otro? Luego vino el cambio de colegio. Como siempre, yo había trabajado los contenidos con él. Una vez diagnosticado de dislexia, obviamente él iba a terapia con una psicopedagoga y todos los aprendizajes del colegio lo tenía que reforzar conmigo. ¿Qué significaba esto en su anterior colegio? Que él tenía las tareas que no logra completar en clase, ponerse al día con sus tareas de clase, hacer sus tareas y además ir a terapia. Entonces, tiempo cero para el niño, ¿no? Claro. Yo me dedicaba al día para adaptar, si tenía exámenes, hacer dibujitos, adaptar el contenido para que él pueda aprender. Me aprendía los temas. O sea, vos me preguntás, toma mi examen ahorita. O sea, tengo un conocimiento así de todo primaria. ¿Por qué? Porque fui una mamá que se comprometió mucho con su hijo. Yo lo único que quería era demostrarle a él que podía. Obvio. Porque lamentablemente esta dificultad viene ligada con el sentimiento de fracaso. Porque los chicos a muy corta edad se dan cuenta que ellos no pueden hacer lo que sus compañeros hacen naturalmente. Claro. Entonces me propuse a mí misma y gracias a Dios lo logré. Tengo un hijo maravilloso. Él sabe perfectamente que puede y sabe perfectamente que es capaz. Entonces me fui con todo, ¿no? Kit para mamá disléxica. Al nuevo colegio. ¿Cuál sería ese kit de mamá disléxica? ¿Cuáles fueron tus herramientas para poder darle esa confianza a tu hijo que puede con todo? Que qué importante es la confianza en el crecimiento. Sí. Y también viene ligado a un peligro grande, que es que lo hagas a tu hijo ya muy inútil. ¿Qué es lo que es mi pesar constante, digamos? Es como que yo le acomodo tanto los contenidos y el día de mañana yo no sé si lo estoy haciendo bien porque qué capacidad propia tiene él, qué autonomía le estoy dando a mi hijo. Ya, ok. Pero bueno, como él estaba chiquito, él estaba en la edad en la que todos los aprendizajes son lectoescritos, porque llegas a tercero de primaria, de ahí en adelante, todo es lectoescritura. Yo era la mamá comprometida que iba con su kit de mami disléxica, que consistía básicamente en qué. Por ejemplo, si ellos tenían que hacer una historia que era copiar 2 páginas, que sabes perfectamente, la educación antigua, ¿no? Del texto del lenguaje copia al cuaderno y vos copiabas el cuento de 4 páginas, Sí. que a los niños les funciona porque aprenden ortografía, practican su caligrafía, pero a mi hijo no le funcionaba, a él no le funcionaba. Entonces, ¿qué hacía yo? Lo resumía. Le resumía el texto, le pones las letras más grandes, les hace más espaciado y así mi hijo tenía un texto con el cual él podía trabajar. Hacía otras adaptaciones, por ejemplo, en matemáticas. En matemáticas le ayudaba también a copiar sus ejercicios de manera ordenada, porque a él le dificultaba bastante el orden. A veces las sumas no las podía hacer porque las había colocado mal los números, no porque él no sepa sumar. Entonces yo le ayudaba, también tenía los cuadernitos punteados porque tiene problemas
muchas veces tienen problemas visoespaciales, entonces ellos pueden estar escribiendo en un renglón y se bajan. Entonces me fui con todo eso, ¿no? Al nuevo colegio. Y le digo, bueno, vengo, me presento, ¿no? Vengo aquí para mostrarle cómo he estado trabajando con mi hijo y consultarle si a ustedes les parece y ver qué otras sugerencias me dan para que yo siga trabajando con él, para que sigamos reforzando en casa. Y ahí me dicen, me miran, ¿no? Sí, qué bonito, señora, pero ese es nuestro trabajo. Y yo le digo, bueno, él va, porque en ese entonces, él iba a clases de reforzamiento en las materias que le iban mal, que básicamente eran lenguaje, sociales y ciencias naturales, las materias más leídas. Entonces le digo, bueno, él tiene esta maestra de apoyo, me gustaría que se ponga en contacto con la titular para que la pueda anticipar contenido. Nuevamente, ¿para qué? Ese es nuestro trabajo. Y luego me dicen algo que es la segunda cosa importante que aprendí. Ya no veamos tanto como una dificultad, sino como una habilidad. Porque él ha desarrollado habilidades en las que él es muy bueno. Entonces me dijo, ¿y a su hijo qué le gusta hacer? Y fue como que, ¿le puedo responder mañana? Porque a él le cuesta leer, le cuesta escribir. Claro, vos veías todas las dificultades. Yo veía solo sus dificultades y trataba de compensarlas y trataba de maquillarlas, siendo que para él siempre va a ser dificultoso leer. Para mí fue realmente darme cuenta que yo nunca había explotado estas habilidades, sino que siempre habíamos ido a atacar las dificultades. Entonces en ese momento llegué a mi casa y le dije, oye Nico, ¿y qué te gustaría hacer? Y me respondió, matemática, porque creo que soy bueno en matemática. Y sabes que es capísimo. Hace unos cálculos en su cabeza que no te imaginas. Lo metimos a clase de matemática y es feliz. No lo hace para compensar una dificultad, lo hace porque es su habilidad y cada día es mejor en lo que a él le gusta y en lo que él es bueno. Entonces hubo un crecimiento en él porque ya ahora él tiene la seguridad de decir, bueno, no me va muy bien esto, pero Dios me dio esta habilidad. Una habilidad compensatoria en lo que yo destaco. Y creo que esa es otra cosa muy importante que aprendí. Porque como madres muchas veces nos enfocamos en, le cuesta esto, ¿no? Lo voy a meter a esta clase porque no es bueno. Sí. Veamos en qué es bueno y explotémoslo. Son niños y el día de mañana seguramente van a ser grandes ingenieros, grandes artistas. En un principio él me dijo que por qué era así, que por qué le costaba tanto. Y yo le dije, mira, sos totalmente capaz. Hay miles de ejemplos. O sea, hay muchas personas que se creen algunas y otras están diagnosticadas, pero las personas antiguas no están diagnosticadas. Entonces, lo que te decía al principio, sucede mucho que las personas cuando ven una dificultad dicen, pero Albert Einstein era disléxico. No hay un diagnóstico de Albert Einstein. Entonces se cree por algunas características que se ven en él, pero personas diagnosticadas en la actualidad sí hay muchas famosas que son muy exitosas en sus ámbitos, pero a mí me gusta mucho decirle que mamá es disléxica, mamá pudo, mamá es una persona normal y mamá puede y mamá es su mejor ejemplo para mí, ¿no? Claro, y es su ejemplo más cercano, digamos, exactamente. ¿no? Sin romantizarlo tanto tampoco, digamos, ¿no? Exactamente, sin romantizarlo y tampoco sin hacerlo algo muy, muy quizá inalcanzable, ¿no? Porque ves estos ejemplos grandiosos, obviamente a quien no le gustaría que su hijo sea así, pero son casos, muchos de ellos que ni siquiera tienen un diagnóstico certero. Oye, qué importante. Y qué importante también recalcar, y acá vuelvo a los errores que cometiste, no te quiero justificar, pero yo lo que veo ahí es que vos lo hiciste todo desde el amor. Claro. Vos lo hiciste todo el amor. Mi hijo tiene esta dificultad, ok, ¿cómo se la soluciono? Y vos tuviste todo tu kit de dislexia para solucionarle esa dificultad hasta que, claro, me gusta esto que te ha pasado, que es un gran aprendizaje, que es como que, ok, pero ¿qué le gusta a él? ¿Cómo es? ¿No? Sí. ¿Hay algún otro aprendizaje que querrás añadir? Si bien no tiene mucho que ver con la dislexia, sino de manera general. Nos sucede mucho que a raíz de la ignorancia, y con ignorancia no quiero que lo tomen como un insulto, sino ignorancia es alguien que ignora. Sí. Entonces hay muchas personas que son ignorantes en el sentido de la dislexia y muchos de ellos profesores. Entonces, ¿qué me sucedía mucho? En el primer colegio en el que él estuvo, tenía una metodología antigua en la cual el niño que no terminaba la tarea no iba al recreo. Entonces, esto tiene una historia muy linda que me gustaría contarte, que es cuando nosotros recibimos el diagnóstico. Nosotros recibimos el diagnóstico y, bueno, después de tener unas conversaciones los papás con la psicopedagoga, ella nos sugiere
que el niño conozca, que el niño sepa cómo se llama la dificultad, porque él ya sabe, él se ha dado cuenta que no es igual que los demás. Entonces, para empezar, es una decisión muy propia de cada uno, pero en nuestro caso decidimos tomarlo. Nos sugirieron que era lo mejor y lo hicimos. Entonces, primeramente la psicopedagoga le lee un libro de una niña que tenía dislexia. Y luego de leer el libro le dice, ¿qué te pareció? Y él me mira. Estaba la puerta abierta, ¿no? Él se vuelve y nos mira a su papá y a mí. Y él dice así, como que, está bien decirlo. Nunca lo habíamos hablado, ni siquiera conmigo. Él agachó la cabecita y dijo, se parece a mí. La psicopedagoga le dijo, bueno, vos tenés dislexia. Y porque tenés dislexia necesitas apoyo. Y me gustaría que vos me ayudes a escribir las recomendaciones para tus profesores. ¿Qué te gustaría que cambie en el colegio? ¿Sabes qué fue lo primero que dijo? Quiero salir a recreo. Obvio. Yo quiero salir a recreo porque me lo merezco, porque yo trabajo y nunca puedo lograrlo, pero no es mi culpa. Y ahí es donde la psicopedagoga comienza a escribir las recomendaciones. Se llaman adaptaciones curriculares, Ya. que son aquellas consideraciones que se tiene que tener con un niño con dislexia. Y entre ellas estaba mayor tiempo para hacer sus deberes. Sí. Entonces voy con esta, y ahí va el tercer aprendizaje, que no podés querer que el mundo comprenda algo que está tan incomprendido, ¿no? Sí, totalmente. Entonces siempre lo vi desde el punto de la empatía y la ignorancia. Sus profesoras eran muy buenas personas, pero ellas ignoraban el tema. Entonces fui y le dije a la profesora, mire, hemos hablado con la psicopedagoga, Nicolás tiene esta dificultad y quería pedirle por favor, si es posible, que usted valore su esfuerzo en clase y no así su avance. Yo entiendo que él es un niño y como todo niño a veces se va a distraer, a veces va a charlar. Si él charla, está bien que lo castigue, como todo niño que no trabaja. Pero si usted ve que él trabaja, por favor déjelo salir. Está bien, me dijo. Y bueno, a partir de eso vieron algunas semanas donde efectivamente sí se logró. Vieron algunas otras en las que él salía muy triste y me decía, no pude salir a recreo porque no logré terminar. Y ahí está, mi aprendizaje era, no te canses de repetir. No te canses de luchar y de pedir porque algún día esa persona lo va a ver. Entonces, trabajé mucho desde el punto de la empatía, buscar la empatía a la profesora. Le decía, profe, por favor, no se olvide. Y así fuimos mejorando y al final sí se logró algo. No como hubiera querido, obviamente, pero sí hubo un avance. Sí. Luego de eso también hubo una situación en la que Nicolás salió corriendo. Bueno, él siempre salía muy triste del colegio. Lo veía caminando, cabizbajo. Y ese día salió súper feliz. ¿Qué habrá pasado, no? Ni siquiera había llegado hacia mí cuando sacó la mochila su hoja. Mamá, mira. Me pusieron sello, me dice. ¡Oh! Te pusieron sello, mi amor, a ver. Rehacer. Ay, mi vida. ¿Sabe? Para que era un sello. Para él era un sello. Te paso que ni lo leyó, ¿no? Capaz con su dislexia leyó otra cosa. Pero ¿sabes qué? Me puse a llorar. Llegué a casa, le puse corrector al sello y le puse buen trabajo. Le saqué fotos y le dije a la profesora, con toda amabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que aprendí? Profesora, disculpe, quizás usted no se dio cuenta, pero Nicolás trabajó con todo su esfuerzo y logró terminar. Entonces no me parece correcto que él tenga que rehacer en casa, porque esto es su esfuerzo y es lo que él logró hacer. Así que mil disculpas, pero no lo va a rehacer. Y me contestó que estaba bien. Qué importante es, ¿no? Y qué importante es, y como decíamos antes, sin romantizar, hemos hablado en episodios pasados sobre la crianza respetuosa y creo que a veces se confunde mucho y no quisiera que se confunda en este episodio, que no es que le estamos pidiendo paciencia porque mi hijo es súper especial. No. Quiero que ahondemos bien y dejemos muy en claro que es que Nicolás y muchos niños que tienen dislexia no pueden cumplir con lo que está estandarizado en el colegio. Y no es que necesitan una atención especial, sino como que en realidad el sistema educativo tendría que cambiar, ¿no es cierto? Exactamente. Pasamos de un sistema educativo en el que las personas con dislexia muchas veces eran catalogadas como flojos, como vagos. Sí. ¿Por qué? Porque en un principio no se les da muy bien Sí. el aprendizaje.
porque como ya lo habíamos mencionado anteriormente, los evalúan con lo que a ellos no se les va muy bien. Sí. Y también estamos en una época en la que los diagnósticos cada vez son más comunes, hay cada vez más niños con dificultades. Entonces, en ese aspecto yo, la verdad, empatizo mucho con las escuelas porque no tienen la capacidad de atender tantas necesidades. Y ahí es donde yo concuerdo con vos de que es el sistema educativo quien tiene que proveer para empezar de derecho. Porque usualmente vas a postular a tu hijo a un colegio y te dicen, no tenemos cupo. No tenemos cupo para niños con dificultad. Pero existen distintas dificultades. Sí. En el caso de la dislexia se hacen lo que te comentaba antes, se llaman adaptaciones curriculares. Existen dos tipos, la adaptación curricular significativa y la no significativa. ¿Qué es lo que significa esto? Una adaptación curricular no significativa, que es el caso de la dislexia, es aquella en la que el niño es capaz de comprender todo lo que avanza el curso. Lo que ellos necesitan son facilidades de acceso y forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si al niño se le dificulta escribir, entonces le toman el examen oral. Genial. Parece fácil, ¿no? Pero te cuento que nadie lo hace. Wow. Es un tema aparte todo lo que es literatura, no todas las materias que son muy, muy leídas. Pero imagínate lo que pasa con inglés. Vos lees inglés y nada, se pronuncia como se lee. ¿Te imaginas la chipadera que es para los pobres niños? Entonces, este tipo de materias deberían, para los chicos con dislexia, tomarse de manera oral. Inclusive, nosotros teníamos temor a que nos tomen las pruebas orales. Exacto, se supone que es más difícil, digamos, porque no es como que tenés tiempo para pensar, pero para ellos es más fácil. Para ellos es más fácil. Para ellos es más fácil hacerlo de manera oral. Porque, ¿dónde es que está la dificultad de un niño con dislexia? Partamos de explicar que la lectura y la escritura son codificaciones de símbolos. ¿Qué quiere decir? De alguna manera, tu cerebro sabe que esto suena... Ajá, exacto. Lo sabe de manera automática. Sí. A los chicos con dislexia les cuesta mucho la automatización. Entonces ellos están constantemente pensando cómo se ve este sonido. Entonces si a ellos se les dificulta tanto codificar los sonidos, se les facilita el habla. Sí. Entonces si vos le tomás un examen oral a un niño disléxico va a rendir mucho mejor. Sin embargo, quiero creer que los maestros no tienen el tiempo de hacerlo y no simplemente que no tengan el interés. Porque realmente es algo que a simple vista es muy sencillo, pero por algún motivo muy pocos lo hacen. ¿Qué otra facilidad le pueden dar a un niño con disléxico? El permitirles más tiempo. ¿Qué es lo que ahora le pasa a él en el nuevo colegio? Entonces, si él no termina, la ficha puede hacerlo en casa y no hay penalidad por eso, porque normalmente si presentas el día siguiente vale menos puntos. Ya, ok. Él no salía a recreo como pasaba en el Exactamente. Entonces él sabe muy bien que tiene que trabajar y eso también me parece que es una habilidad muy importante que él ha adquirido, que es la responsabilidad. Obvio, no le estamos apañando que nada. Para nada. ¿Qué hacer? Para nada. Entonces yo le pido mucho a los profesores que le exijan lo máximo que él puede dar, pero que no le sobreexijan. Para alguna mamá o papá que esté viendo el episodio y no sabe, tiene el tincazo que su hijo tiene dislexia, ¿cuáles para vos serían algunas banderitas que vos detectaste fuera de lo que te dijeron en el colegio y lo que hemos mencionado hasta ahora? Bueno, los padres que más suelen tener este tipo de intrigas son los padres que tienen hijos en la edad temprana de la lectoescritura, que vendría a ser primero de primaria, porque los chicos suelen volcar las letras y eso es algo muy común. Las personas dicen, este chico tiene dislexia porque se llama escritura espejo. Entonces confundir la B con la D, la P con la Q. Esto es aceptable hasta que el cerebro encuentra su madurez y pueda adquirir la lectoescritura automatizada. Entonces, ¿cuándo un papá tiene que preocuparse? Para empezar, cuando un niño no está rindiendo como sus compañeros. Porque el colegio es un parámetro general. Ellos pueden ver cuál es el promedio de manera fácil. Entonces, si la profesora le dice, evidentemente su hijo no está yendo al ritmo de los demás, y ellos están motivando al niño, porque eso también es algo muy importante, es una característica muy importante, que ellos tienen que ser, ellos son niños que a pesar de estar motivados y a pesar de tener las herramientas que se les ha enseñado, no logran hacerlo. Sin embargo, ahora hay muchos niños de que presentan dificultades porque no se les ha enseñado o no se les ha reforzado. Entonces, como papás, si ustedes tienen la duda que quizás su hijo pueda tener dislexia y se encuentra en la edad entre los 6 y 8 años, no puede todavía ser diagnosticado oficialmente. Esto se da a partir de los 8 en adelante. Sin embargo, sí, la detección temprana y la prevención es importante. Entonces,
Mi sugerencia es que vaya a una psicopedagoga, expresen sus inquietudes y que ella vaya trabajando las áreas que ahora a él se le está dificultando. Pero no así van a tener un diagnóstico. Esto se da a partir de los 8 años. Y es por la característica misma de la dislexia. Porque existe un proceso en el que el niño está aprendiendo a leer y escribir. Sí. Y existe un proceso como muchas habilidades del ser humano que se automatiza. Esto me gusta mucho compararlo con el proceso de aprender a manejar. Sí. Vos sabés que cuando estás aprendiendo a manejar, vos estás muy concentrado en lo que estás haciendo, que si te piden que pongas música, se te apaga el auto. Ajá, sí. Lo mismo ocurre con la lectura. Entonces, un niño que está aprendiendo a leer no está comprendiendo lo que lee. Claro. ¿Cuándo es que la dificultad de la dislexia realmente pasa a ser una dificultad? Cuando tiene que pasar a la comprensión lectora, que es a partir de tercero de primaria. Algo que también me parece muy importante mencionar es que una mamá tiene que advertirse de que su hijo pueda tener dislexia si encuentra que en el texto que él escribe, cuando él escribe, omite sonido, número 1. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, él tiene que escribir padre, te escribe pade. Se comió una letra. Advertencia. Número 2, que él sustituya letra. Por ejemplo, si quiere escribir padre, que escribe patse. Okay. Está sustituyendo una letra. Otro indicador muy importante es invertirlo. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de padre, puede escribir abdre. O drepa. Sí, exactamente. Lo puede sustituir en letra o en sílaba. Ahora que lo mencionas, también es una manera muy importante de detectarlo, que ellos tienen mucha dificultad para separar en sílabas. Entonces también hacen separaciones indebidas y uniones indebidas. Entonces si ellos van a escribir mi mamá me mima, pueden escribir mi mamá junto, me, mi, ma. Porque ellos no están escribiendo de manera fluida. Entonces ellos no lo están relacionando tanto con las palabras, sino solo con el sonido. Entonces invito a las mamás que están con alguna sospecha de esto, que puedan prestar debida atención a esto y no tanto en la escritura espejo, que es lo que la gente usualmente dice, ¿no? Usualmente ven que los chicos están volcando el 5 o que están escribiendo el 7 al revés y ya se alarma. Tiene que enfocarse más en este otro tipo de errores que sí son síntomas de una dislexia. Y hablando de esas banderitas, también seguramente hay muchos mitos o ideas erróneas sobre la dislexia. ¿Hay alguno? Claro que sí, y la primera viene totalmente ligada a la inteligencia. Muchas veces se cree que las personas con dislexia son personas que no son inteligentes. Y no es así, como tampoco es correcto decir que son más inteligentes que los demás. Como te había mencionado al principio, son personas que tienen una inteligencia normal. Como toda persona puede ser muy inteligente o puede ser poco inteligente, pero eso no se relaciona con su dislexia. Aparte, yo siento que hay diferentes tipos de inteligencia. Así como se habla ya cuando uno es adulto de las habilidades blandas y las habilidades duras, creo que lo mismo pasa en este caso, ¿no es cierto? Como que ciertas habilidades las tenés más desarrolladas que otras. De hecho, existen estudios que indican, bueno, no se sabe a ciencia cierta si esto se debe a la dislexia, si ellos nacen así o si crean estas habilidades de manera compensatoria a su dificultad. Pero los disléxicos son muy buenos en las habilidades blandas. De hecho, LinkedIn ha activado una habilidad disléxica. Puedes colocar como una habilidad. Porque son personas que son muy buenas, son personas que son bastante buenas con el lenguaje no verbal, son personas creativas, son personas que, resilientes, bastante resilientes porque ellos han aprendido a sobrellevar, aprendieron a leer a pesar de que su cerebro no está diseñado para hacerlo, ¿no? Entonces, ellos tienen bastantes habilidades que no se sabe a ciencia cierta si las desarrollan o si nacen con ellas. Me gusta mucho cómo ahorita se está empezando a dar más luz a esta clase de cosas. Y me mencionabas anteriormente que en otras partes del mundo, el día de hoy, lo iluminan en ciertas ciudades, o sea, como que le dan esta importancia, ¿no es cierto?, a la dislexia. Exacto, lo que se busca el día de hoy, que es el Día Internacional de la Dislexia, es visualizar la dificultad. El lema es, tengo dislexia y puedo brillar. Entonces, en muchas partes del mundo iluminan los principales monumentos, la Torre Eiffel, el Capitolio, con el color turquesa. Y te cuento que el año pasado también se iluminó, espero que esta noche también sea así, porque Manzana 40, Green Tower estaban de color turquesa y fue hermoso verlo. Qué lindo. ¿Y qué importancia tiene esto para las personas con dislexia? Porque lo importante de saber que tenés dislexia, que sos una persona disléxica,
es sentirte acompañado. Sí, y abrazarlo también. Exactamente, es algo que es una característica tuya, ¿no? Yo siempre le digo eso a mi hijo. Yo soy boliviana, soy rubia, soy blanca, soy disléxica. Es una parte de mí, es una característica más, pero no me define como persona. Total. Es algo que soy. Y soy muchas cosas, no solo eso. ¿Por dónde empezar si ya tengo un diagnóstico que mi hijo o hija tiene dislexia? ¿Qué le aconsejaría? Bueno, el diagnóstico viene acompañado de unas sugerencias, ¿no? Primeramente, tiene que buscar un buen psicopedagogo, un buen especialista que pueda acompañar el proceso, que muy contrario a lo que se cree, esta persona no refuerza contenidos académicos, sino que le enseña habilidades compensatorias para que ellos puedan desarrollarse de manera normal en el colegio. Por ejemplo, le van a enseñar a leer órdenes, que para la mayoría de las personas son cosas fáciles, pero usualmente los exámenes dicen, lee atentamente y luego responda y escriba 5 puntos importantes del siguiente texto. Entonces le diste mil órdenes a tu hijo y ya se chipó, se quedó en el lea, ¿no? Y se espantó. Entonces los psicopedagogos son expertos en brindar apoyo a esta clase de dificultades y le van a enseñar de qué manera ellos tienen que desarrollarse, de qué manera tienen que resolver. Eso sería para mí lo primero que tienen que hacer. Lo segundo es acercarse al colegio. El psicopedagogo le va a dar algunas recomendaciones, adaptaciones que necesita el niño y mi sugerencia es que las presente al colegio y que también hable con cada uno de los profesores sobre su hijo. Consulte primeramente, esto me gusta mucho porque también se da bastante que los padres van con el diagnóstico y dicen, estos son los requerimientos, hágalo. Y no es lo correcto, ¿no? Para empezar, acercarse y pedir la opinión del profesor, que es el que está midiendo las capacidades de tu hijo. ¿Cómo lo ve? ¿Qué opina? ¿Cómo lo puedo ayudar? Involucrarte un poquito más, porque a veces el profesor no te lo va a decir de una, capaz no lo notó, digamos, ¿no? Exactamente. Y también esto es muy importante porque ahora que hay muchos niños con dificultades, los profesores también la están pasando mal. Entonces, enfaticemos un poco con ellos y hablemos de manera empática, ¿no? A mí me gusta bastante hablarlo así. ¿Qué le parece su desarrollo? ¿Cómo podemos apoyarlo? ¿En qué le puedo ayudar a usted como maestra? Entonces es distinto que ir a decir, aquí dice que usted me le tiene que poner interlineado 1.5 y no lo está haciendo. Obvio. ¿Por qué no le está haciendo esto a mi hijo? Exactamente. Uno no va con el maestro con queja o con órdenes, sino es un trabajo en equipo. Exactamente. Entonces, tomémoslo como una familiaridad porque tiene que haber un triángulo perfecto que es profesional, el colegio y la familia. Los tres tienen que estar en armonía, los tres tienen que estar en sintonía y los tres tienen que estar en comunicación constante para que el niño pueda desenvolverse apropiadamente. ¿Y cómo los maestros pueden ayudar? Lo primero es tratar de no exponer al niño a las situaciones en las que él no se puede desarrollar bien, ¿no? La verdad es que hay muchas maneras de ayudarlo en aula. La que más me gusta es la de cuentacuentos. Entonces, el chico puede crear, porque los chicos con dislexia son muy creativos. Pueden ellos tratar de reforzar esto, de que ellos presenten lo que han creado, nuevas ideas, que lo hagan de manera verbal. Algo que también me encanta es la idea de que un compañero le pueda leer. Me parece maravilloso. Qué bonito. Sí, colóquenlos en grupos de a 2 y pídenle a un compañero que le ayude a leer el contenido y el chico lo va a entender de maravilla. Exactamente. Y otra cosa que la verdad me parece muy importante es que se hable. Porque así como el niño con dislexia se da cuenta que tiene esta dificultad, sus similares, sus compañeros también lo notan. Y muchas veces a raíz de la ignorancia, del no conocimiento, ellos atacan a los niños con dislexia, se burlan de ellos, de su mala manera de leer, de su mala escritura, su mala ortografía. Sin embargo, si nosotros comentamos con los chicos y les explicamos lo que es, ellos van a buscar la manera de ayudar a su compañero. ¿Cómo impactó la dislexia en tu dinámica familiar y en la manera de ver el aprendizaje? La verdad que una de las cosas más lindas que me trajo este mundo es compartir tiempo de calidad con mi hijo. Por ejemplo, tenemos la noche de cuento. Porque ahora que él está grande, ¿no? Hay plan lector y tiene que leerse 9 libros al año. Cuando lo vi dije, ay Dios, ¿qué vamos a hacer? Pero se convirtió en algo tan lindo porque por las noches le leo los cuentos y él los escucha, los aprende muy bien. Y además compartimos con su hermanito menor y con el papá
Y se ha vuelto una dinámica muy linda porque ya es algo que tenemos en común todos, ¿no? Eso me encanta. Me encanta que ahora tengo tiempo de calidad con él. Me encanta que también me ha dado la oportunidad de conocerlo mucho mejor, porque a raíz de esta dificultad comencé a buscar sus habilidades. Entonces me ayuda a reforzar en lo que él es bueno, que muchas veces como mamá no lo sabemos, ¿no? Sí. Muchas veces como mamá desconocemos las habilidades de nuestros hijos y yo creo que mi hijo sí está explotando sus talentos al máximo y todo se dio a raíz de la dificultad. A raíz de la dificultad vimos las habilidades y bueno, estamos en el camino aún, nos queda mucho, pero creo que estamos bien. Aparte, a Nicolás le encantan los dinosaurios y esas pronunciaciones no son fáciles. ¿Cómo nació esa pasión también de él? Bueno, él desde muy chiquito le gustaron los dinosaurios. Ama los dinosaurios, se aprendía todos los nombres y era tanta su fascinación que por las noches, bueno, también el papá un poco loco, ¿no? Le imprimió una monografía, ¿no? Donde decía, no sé, me estoy inventando el dato, Tiranosaurio Rex, época Cretácica, aproximadamente 54.000 kilos, ¿no? Y el niño lo escuchaba así. Era su cuento para dormir. Y se dormía así escuchando los datos, ¿no? De los dinosaurios. Pero eso va muy ligado a su dislexia porque ellos son muy buenos memorizando. Entonces nosotros siempre le leímos y él memorizó. Y bueno, tiene ese talento, ¿no? Para memorizar cosas que son difíciles. Obviamente no las pronunciaba bien porque como te comenté tenía un problema grave con la pronunciación de palabras. Pero la verdad es que No detuvo su pasión. no detuvo su pasión y es muy bueno memorizando cosas. La verdad es que tiene bastantes talentos que veo que son comunes en todos los niños con dislexia. Y no hay nada mejor que eso, que como te comenté al principio, él tuvo un primer diagnóstico erróneo. Recibí el diagnóstico y me comencé a ahondar en el tema. Yo leía y cada vez lo alejaba más de mi hijo. Este no es mi hijo. Era leer otro currículo. Pero cuando me dieron este diagnóstico y comencé a leer, cada vez era más él. Entonces todo cuadra y también más yo. Ajá. Entonces como que decía, sí, digamos, son cosas que sí me pasan, son cosas que sí yo hice, son cosas que me están funcionando con él. Entonces a las mamás le digo, a las mamás que tienen un hijo diagnosticado, no se cansen de investigar, porque hay realmente mucha bibliografía y hay muchas herramientas que realmente funcionan con ellos. Sé que hablamos de los errores y aprendizajes que tuviste, pero ¿qué te enseñó tu hijo durante todo este proceso? Al principio, saber que tu hijo tiene una dificultad es doloroso, porque vos no querés que nada le cueste a tu hijo. Totalmente. Y en principio te están diciendo que él no es como los demás, que a él le va a costar mucho más algunas cosas. Entonces para mí fue desgarrador, ¿no? Y ahí él nos enseñó que él es capaz. Y fue en un punto realmente muy crítico porque estaba llorando desconsoladamente y mi esposo me dice, ¿pero por qué te preocupas? ¿Vos crees que Nico no es feliz? Y él era feliz. Él siempre fue feliz. Él siempre fue un niño muy alegre, muy talentoso. Y él me enseñó eso. Me enseñó que aún tan chiquito puedes ser resiliente. Porque Nicolás agarró sus dificultades y él las hizo suyas y salió adelante. Ya lo que me encanta de él, que siempre se lo digo, es su perseverancia y su disciplina. Que le ha enseñado la dificultad. Porque él tiene que esforzarse mucho más. Y lo hace sin renegar. Él es consciente, ¿no? Él sabe perfectamente que tiene que leer 3 veces, que tiene que revisar. Y lo hace. Y ¿sabes qué me encanta también de él? Que creo que le va a servir de lección para todos. Él se acepta y se ama. Sí. Han habido muchas veces en las que los niños se hacen la burla de él. Porque además de dislexia tiene disgrafía, que es una dificultad para graficar las letras. O sea, su letra es fea. Su letra es fea, en pocas palabras. Entonces, han habido niños que le dicen, vaya, tu letra es horrible. Me mira, es así. La verdad que a veces ni yo la entiendo. Amo que es un niño astuto, que es un niño capaz, es un niño que la tiene clara. O sea, él sabe perfectamente. Lo mismo con los dibujos, porque sus dibujos, o sea, comparados quizás a los niños de su edad, no son los mejores. Y a veces le dicen, además tu hijo es feo. Sí, la verdad es que creo que no voy a ser pintor. Ya sabe él cómo responder Y y no- no deja que eso lo achicopale. Exactamente. Y él dice, a mí me gusta dibujar y dibujo, y cada vez está dibujando mejor, la verdad. Pero me encanta eso, me encanta que él nunca se victimiza. Él sabe lo que es, él sabe para lo que es capaz. Es más, el otro día estaban jugando basta con los compañeros. Ajá. Y uno de ellos agarró una letra y dijo una palabra que nada que ver.
Y los compañeros le dijeron, oye, ¿qué sos disléxico? Y él dijo, no te estés robando mi personalidad. O sea, amo su pensamiento, amo su autoestima. Él la tiene clara, él sabe lo que es, él sabe que es capaz y a él nadie le hace sentir mal. Y creo que como madre me llena de orgullo el hijo que tengo. Antes de acabar este episodio, si pudieras dejar un mensaje por el Día de la Dislexia, ¿cuál sería? Quisiera invitar a todos a que conozcan la dislexia, a que el día de hoy usen algo turquesa. Quizá una persona con dislexia lo vea y sepan de que lo están apoyando. No es por vida. Sí. El día de hoy se van a iluminar los edificios y las personas que con dislexia lo van a ver y se van a sentir felices, apoyadas y acompañadas. Algo muy importante que quiero que sepan. No siempre tenemos que visualizar lo positivo. A veces las dificultades tienen que ser visualizadas, normalizadas y así las personas van a sentirse acompañadas. Entonces, quiero decirle esto a las personas que tienen un hijo con una dificultad. Háblenlo, que el niño se conozca a sí mismo, que las personas a su alrededor se conozcan, que enfaticen con ellos. Porque muchas veces como madre decimos, mejor que no lo hablemos, que no lo digamos, lo vamos a etiquetar. No hablemos de etiquetas, hablemos de personas, de situaciones y normalicemos esto para que cada vez sea más fácil para ellos sobrellevar su dificultad y que se sientan orgullosos. Sí, totalmente. De verdad que te agradezco muchísimo por este episodio. Siento que ha sido muy educativo. Invito a todos a compartirlo también, ¿no? Porque nunca se sabe quién de verdad necesita este episodio. Así que de verdad que te agradezco. Sí, Lu, gracias a vos. Y antes de finalizar también quiero mencionar a las mamis que necesitan más información. Existe el grupo Disfam Adapta Bolivia. Lo pueden encontrar en sus redes sociales, que es un grupo dedicado a este tipo de dificultad y también al TDAH. Ellas pueden colaborar y, bueno, buscamos visualizar la dificultad y que cada vez más niños puedan recibir el apoyo que necesitan. Así que lo vamos a dejar en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias por llegar al final y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Gracias.